Mira, vamos a poner. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos ustedes. Agradecido a mis colegas y a los que están entrando al grupo por la participación. Hoy les quiero comentar que hoy, 28 de mayo de año 1990, me había graduado de médico. La Universidad Zulia me había dado el título. Y es por eso que quise utilizar este día como una forma de celebrar ese momento tan importante en la vida profesional de uno. Y gracias por acompañarme en este momento, celebrar con un aspecto científico, ya no, ¿cómo se llama? Este, de alegría por el festejo de una fiesta, como hacíamos en aquella oportunidad. Pero bueno, el tema de que vamos a hablar hoy es un tema que el, el doctor César Landaeta escogió, nos dio nos dio, ¿qué les parece esta charla? Y me pareció excelente porque es muy ilustrativa de lo que nos está pasando a nosotros desde el punto de vista clínico cuando un paciente con insuficiencia cardíaca tiene hipotensión arterial. Entonces, amén, Belinda, amén, gracias. Y es importante para nosotros, digamos, saber qué vamos a hacer con esos pacientes. ¿Qué podemos hacer nosotros con estos pacientes? ¿Ok? Desde el punto de vista médico, ¿en qué lo podemos apoyar? Y fíjense que no sé si les ha pasado los que revisaron el tema a partir del artículo que nos dio el doctor Andaeta. Hay cosas que a pesar de nuestra vejez en el área, desconocíamos. Yo desconocía algunos aspectos importantes aquí que nos dan a entender lo importante que podemos hacer nosotros cuando al leer la literatura nos apoyamos en ella. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a empezar, muchachos, para que empecemos el temario de hoy. ¿Me avisan si ven todo bien? Sí. ¿Sí? Perfecto. Sí, sí. Perfecto. Ok, muy bien, muchachos. Entonces vamos a desarrollar el tema nosotros cuatro para todo el público que nos está viendo. El título es Manejo clínico y optimización terapéutica de pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Reducida estamos hablando de menos del 40%, pero el contexto clínico importante es que el paciente va a cursar con hipotensión arterial. Es una declaración del Consenso Clínico de la Asociación de Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología. Es un artículo publicado recientemente, fue en abril de este año, en la European Journal of Heart Failure. Así que, ¿cómo vamos a desarrollar el temario? Fíjense que fíjense, empiezo yo con la introducción al tema, el bloque 1, prevalencia de la presión arterial baja en la población con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, impacto pronóstico de la presión arterial baja y efecto de los tratamientos para la insuficiencia cardíaca sobre la presión arterial. Luego viene el doctor Simón Rodríguez, cardiólogo electrofisiólogo, hablando de la presión arterial baja en el ámbito clínico y cómo los dispositivos y los procedimientos intervencionistas pueden mejorar este contexto clínico de estos pacientes. Luego entro yo en otro bloque, en el bloque 3, donde hago un breve análisis de los fármacos que no pertenecen a la clase 1 en la optimización del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. ¿Se acuerdan que para la insuficiencia cardíaca están los 4 pilares, ¿no? Pero, ¿qué pasa si nosotros incorporamos otros medicamentos? Y el enfoque pragmático para la presión arterial baja. Después viene el doctor José Sequea, cardiólogo clínico, en el temario bloque 4, el tema muy importante, por cierto, Sequea es invitado en esta oportunidad, incorporado al grupo, donde va a hablar de varios escenarios del paciente en insuficiencia cardíaca con hipertensión sin tratamiento, con hipotensión y varias condiciones clínicas específicas del paciente con insuficiencia cardíaca y presión arterial baja. Y por último cerramos con el bloque 4, el doctor César Landaeta va a hablar
cómo secuenciar la interrupción del tratamiento con fármacos en diferentes escenarios y algunas lagunas en la evidencia de implicaciones en la investigación y conclusión. Bueno, entonces, para ello vamos a hacer la introducción al tema. Y fíjense las cosas que les voy a comentar, como les dije al principio, cosas que cuando uno va leyendo se va enterando. Como nos dice a nosotros que el paciente con fracción de eyección reducida y insuficiencia cardíaca, por lo general, tiene un tratamiento médico subóptimo. Es decir, no está a full en el tratamiento médico por A, B o C razón. Una de las razones es la presión arterial baja, la cual al clínico le es como una especie de barrera para lograr alcanzar las dosis adecuadas que las guías internacionales de insuficiencia cardíaca nos indican. Hay un escenario clínico que se llama hipotensión arterial asintomática no grave. Y eso nos lo vamos a grabar el día de hoy. Fíjense, vamos a definir qué es un paciente con hipotensión arterial asintomática, pero que no está grave. ¿Y qué hacer en el escenario en estos casos cuando estemos ante la presencia de un paciente en esta situación? Entonces, lo más importante del tratamiento, digamos, a varios niveles en la insuficiencia cardíaca, lo que el tiempo ha demostrado que al aplicar los tratamientos que se están indicando actualmente, ha hecho que el paciente con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida aumente la supervivencia, reduzca las tasas de hospitalización y mejore la calidad de vida. Quiere decir que si nosotros le damos el tratamiento médico a estos pacientes, todas estas variables van a estar a su favor. Su no optimización lleva consigo a reducción de la supervivencia, aumento en la tasa de hospitalización y a reducción de la calidad de vida. Y eso no lo digo yo así, sino la asociación ha sido dada por los estudios que han demostrado que optimizar el tratamiento mejora la vida en estos pacientes. Por supuesto, cuando limitamos el uso de los medicamentos a la dosis adecuada, como le digo, va a haber entonces los problemas a largo plazo en la sobrevida de estos pacientes. ¿Qué pasa a veces en los pacientes que presentan limitaciones para el uso adecuado de la polifarmacia? Bueno, hay comorbilidades, por ejemplo, de avanzada, insuficiencia renal, infecciones, pobre estado nutricional, una serie de situaciones que hacen que nosotros no podamos optimizar la medicación. Y como les vuelvo a decir, en esta ocasión, la presión arterial baja es una de las barreras más comunes percibidas para el inicio y para la escalada en el tratamiento médico óptimo. Ya que sabemos nosotros muy bien que por farmacología muchos de estos medicamentos tienen un efecto hipotensor. Los IECA tienen efecto hipotensor, los ARA2 tienen efecto hipotensor, los betabloqueantes también, los diuréticos. Son medicamentos que de per se reducen la presión arterial. Fíjense que se hizo una encuesta internacional por la Heart Failure Association de la Sociedad Europea de Cardiología y se demostró que un 66% de los encuestados identificó la hipotensión como una preocupación principal y un 33% como una preocupación secundaria. Ojalá que nosotros tengamos ahora, a partir de esta charla, una preocupación secundaria y no principal, ya que vamos a hablar de directrices importantes. Curiosamente, mientras que la presión arterial en pacientes con insuficiencia cardíaca está relacionada con un peor pronóstico, oigan esto, se ha demostrado que el tratamiento debilita esta asociación, lo que destaca los efectos beneficiosos continuos de las terapias recomendadas para insuficiencia cardíaca, incluso en pacientes con presión arterial baja. Quiere decir que lo que para nosotros podría ser un problema, para el fármaco no es un problema. Y es aquí donde nosotros deberíamos considerar lo importante que es esta charla a la hora de abordar el paciente con insuficiencia cardíaca y presión arterial baja. Vamos a hacer una definición importante de lo que es una hipotensión arterial en un paciente con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Fíjense que
Se considera presión arterial baja en este contexto cuando la sistólica es menor de 90 milímetros de mercurio o la presión arterial media está por debajo de 65 milímetros de mercurio, ambos en reposo. O que logremos demostrar la presencia de hipotensión ortostática, como es la reducción de 20 milímetros de mercurio en la sistólica o de 10 de la diastólica cuando el paciente se pone de pie. O que el paciente tenga una presión arterial por debajo de 100 milímetros de mercurio con síntomas clínicos relevantes. Oigan esto, síntomas clínicos relevantes: mareos, síncope, dolor de cabeza, alteraciones visuales, emesis o fatiga. O que cuando demos un medicamento, en verdad la presión arterial se reduzca y esto sea producto del medicamento. Fíjense, ¿qué ha pasado en el mundo real? Por ejemplo, en lo que es la prevalencia de la enfermedad o la prevalencia de la hipotensión arterial en esta enfermedad. Los datos del mundo real de los registros muestran que alrededor de un 3 o un 4% de la población con insuficiencia cardíaca tiene una presión arterial baja en el ámbito ambulatorio. Y ahí mire cómo lo define el estudio sueco. Para el estudio sueco se definió hipotensión cuando era menos 90 milímetros de mercurio. Mientras que para el estudio, por ejemplo, de Países Bajos fue de menos de 95. Y esto es importante porque yo no sé si ustedes se acordarán muchas veces en la metodología de incorporar pacientes a estudios. Muchas veces el paciente que tuviese menos de 100 milímetros de mercurio era excluido del estudio. Es decir, pacientes con insuficiencia cardíaca que iban a entrar a un estudio, si tenían menos de 100 milímetros, lo sacaban. Y esa variable de decir es 90, es 95, es 100, cada día es más baja para aceptar al paciente e incluirlo en los estudios. También la prevalencia de la hipotensión va a aumentar en la medida que el paciente está más grave en la insuficiencia cardíaca. Acuérdense que nosotros, por lo general, vemos pacientes que tienen no tan avanzada la enfermedad, porque el que tiene avanzada la enfermedad, de verdad, en nuestro territorio tiene mucha mortalidad. En otros países no, en otros países se pueden ayudar a estos pacientes, pero de verdad la hipotensión, en la medida que sea más acentuada, nos indica a nosotros que el paciente está entrando a un estadio más avanzado de la insuficiencia cardíaca. Y fíjense, en el hospitalizado por descompensación aguda aumenta la prevalencia de la hipotensión arterial más que en el que es crónico. Y es verdad, el crónico está más estable desde el punto de vista de tensión. Y vamos a ver lo que les había comentado. Fíjense, el estudio ADERE. El estudio ADERE fue un estudio donde se evaluó la prevalencia de la hipotensión en ese estudio y se consideró un 9% en la población estudiada, pero para ellos era el menos 90 milímetros de mercurio, la sistólica, como criterio. Para el estudio Chang-Herfiler, en cambio, se consiguió un 22% de registro de hipotensión, pero para ellos la hipotensión se definía como menos de 110 milímetros de mercurio. Para el estudio Optimize-Herfiler, se consiguió un 25% de prevalencia de hipotensión arterial, pero para la determinación de presión arterial sistólica menor de 120. Fíjense como en los tres estudios la presión arterial fue diferente el punto de corte. En la medida que aumentamos más la presión, vamos a conseguir mayores índices de prevalencia de hipotensión arterial. Interesante el estudio ADERE, el primero que ustedes ven ahí, que el 9% lo consideró cuando era menos de 90 milímetros de mercurio. Es un porcentaje bajito, por supuesto, indudablemente que la muestra es alta. Y fíjense que la presión arterial es un marcador pronóstico importante en pacientes con insuficiencia cardíaca, como también lo demuestra su inclusión en varios modelos de riesgo. Poco aplicamos los modelos de riesgo en pacientes con insuficiencia cardíaca, más los utilizamos en otros criterios, para los síndromes coronarios agudos, y más que todo. Pero les voy a mostrar unos perfiles interesantes. La escala PROM-Herfiler, que identifica a los pacientes con mayor riesgo de malos resultados en la insuficiencia cardíaca. Fíjense que en este estudio es interesante ver cómo consideran la clase funcional 2 o la clase funcional 3 o 4 como peor pronóstico. En la escala de calidad de vida de Kansas City, la presencia de enfermedad coronaria, la presencia de enfermedad renal y la presencia de hospitalización
por insuficiencia cardíaca dentro de 12 meses. La presión arterial baja la consideran por 120. No 90, ni 95, ni 100, sino menos de 120. Y de acuerdo a ello, entonces, se puede hacer una escala de riesgo y de pronóstico, de pobre pronóstico. El estudio LIFE, por ejemplo, en la que es la predicción de por vida y beneficio del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y también existe otro modelo que es el de Seattle. Fíjense que el estudio LIFE me llamó mucho la atención por lo siguiente. Fíjense que en el estudio LIFE aparecen dos términos importantes, el verde y el gris. Y fíjense que cuando los inhibidores de la ECA están aplicados en estos pacientes, la mortalidad podría ser de 80% a los 5 años, pero si se le agrega un ARNI, se reduce a 64. La expectativa de vida es un poquito mayor con los ARNI que con los IECA. Aquí, por ejemplo, la expectativa de vida también es mayor con la sitagliptina, los ARNI y los inhibidores mineralocorticoides, ¿no? Y la reducción de mortalidad a los 5 años también se reduce a 11% cuando se compara solamente con IECA. Quiere decir que a veces la medicación también puede ser causante de que la situación mejore o la situación empeore. Y esto es importante porque a la larga uno se da cuenta, señores, que el hecho de no poder implementar un medicamento, lo que está haciendo al paciente es reduciéndole la expectativa de vida. Y eso nos dan a nosotros mucho a veces los modelos de estratificación de pronóstico en nuestros pacientes. Aquí tenemos otro, este un poquito más viejito, pero me llamó mucho la atención el que les acabo de comentar. Entonces, por otro lado, cuando los pacientes reciben su tratamiento médico completo, el impacto pronóstico de una presión arterial baja disminuye. Quiere decir que si yo le doy a un paciente con hipotensión arterial 90, 95 o 100 o 110 o 120, le damos más medicación, la presión arterial baja de verdad, se comporta de otra forma. Lo que uno piensa tal vez que va a bajar más y vamos a poner al paciente tal vez en un estado de shock. Pues la cosa no es así, muchachos. Le voy a mostrar el estudio sueco. Fíjense lo que dice el estudio sueco. El registro sueco de insuficiencia cardíaca en el riesgo compuesto de muerte cardiovascular u hospitalización, ¿no? Y hospitalización por insuficiencia cardíaca aumentó a medida que disminuye la presión arterial, mostrando un aumento de 2.5 veces más cuando la presión arterial sistólica era de menos 80 y 1.5 veces cuando la presión arterial sistólica era de menos de 100, en comparación con una presión arterial sistólica de 120. Es decir, indudablemente que en la medida que es más grave la hipotensión, mayor habrá compuesto de hospitalización y mortalidad. Cabe destacar que la asociación entre presión arterial baja y el aumento de la mortalidad se atenuó con la optimización del tratamiento, lo que sugiere que más allá de la gravedad de la enfermedad, la mayor mortalidad también podría estar relacionada con que menos pacientes en este grupo alcancen la dosis objetiva de los medicamentos. Yo puedo terminar la charla aquí hoy. Disculpen que me salga un momentico. Ya va, porque es que hay dos personas que están en espera, que me están escribiendo y no los vi. ¿Me están escuchando sin problema? Sí, perfecto. Ok, entonces fíjense lo que les quiero comentar con esto. El registro sueco, por favor. Fíjense lo interesante de esto. Demostró que en la medida que la presión arterial sistólica era más baja, peor era el pronóstico. Pero en la optimización del tratamiento en estos pacientes, la presión arterial, a pesar de estar un poco más baja, no logró determinar mortalidad. Y eso es algo que es no sé decirle si es un tabú o es un sesgo que tenemos nosotros, pero de verdad, este es el mensaje más importante que yo les puedo dar en mi apartado, en mi bloque. No le tengamos miedo a la hipotensión arterial. Tengámosle miedo más bien
en que no podemos optimizar el tratamiento en los pacientes con insuficiencia cardíaca y presión arterial baja, porque lo que se ha demostrado es lo que les voy a decir ahora, fíjense. Este ejemplo es lo que estaba diciendo el estudio. La asociación de presión arterial baja y el mayor riesgo de hospitalización y enfermedad cardiovascular está atenuado cuando los pacientes tienen un tratamiento médico global óptimo y no debe limitar la optimización de la medicación. Entonces, esto es algo que nos va a cambiar un poco la forma de dar la terapia médica. En el contexto agudo, los datos de los registros indican que una presión arterial sistólica baja al ingreso es un predictor independiente de mayor morbilidad y mortalidad. Eso también es verdad. Cuando un paciente está en una situación delicada, desde el punto de vista, ¿cómo se llama? Desde el punto de vista médico, hay situaciones que, por supuesto, es de tener en consideración. Por supuesto, si tú tienes un paciente que vas a hospitalizar por congestión pulmonar y tiene hipotensión arterial, ¿cómo lo vas a manejar? Hay varios estudios interesantes al respecto. Fíjense, el estudio Everest. El estudio Everest tiene su tiempo. El estudio Everest fue publicado en el 2013. El estudio Everest utilizó un antagonista de la vasopresina, el tolvaptan, se denomina así. Y fíjense lo que pasó en este caso. Una presión arterial sistólica baja durante la hospitalización por insuficiencia cardíaca se ha identificado como un predictor independiente de eventos clínicos adversos en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, casos que fueron incluidos en el estudio Everest. Fíjense entonces que el estudio Everest utilizó el tolvaptan. El tolvaptan es un diurético, pero es un diurético que no es hipotensor, muchachos. Y esto es interesante porque se usa mucho cuando hay hiponatremia, porque él es liberador de agua libre más no de sodio, cosa que siempre sucede con los diuréticos de asa. A los diuréticos de asa uno los indica y eliminan sodio y agua. Es un contexto interesante a la hora de ver este estudio porque considerar el uso de medicamentos que per se son hipotensores, a la vez en el contexto de un paciente hipotenso es un problema. No sé si podríamos considerar que es un problema ético. Pero hay alternativas en el manejo agudo, y esto lo demostró el estudio Everest. La vasopresina cumple un rol en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca aguda al promover la retención de fluidos a nivel renal. El tolvaptan, un antagonista de los receptores de vasopresina 2, ha sido propuesto como un potencial tratamiento en la insuficiencia cardíaca congestiva, ya que permitiría contrarrestar el efecto antidiurético de la vasopresina y a su vez generar menos trastornos de la función renal o el medio interno con relación a los diuréticos de asa. Fíjense que es una alternativa a la hora de considerar qué hacer con un paciente en esta situación, ¿no? Pero vamos a otra cosa, fíjense. Hay indudablemente medicamentos que son muy culpables. Varios tratamientos para insuficiencia cardíaca pueden llevar a una reducción de la presión arterial, siendo los más evidentes en la hipotensión los ARNI. Le siguen los IECA y le siguen los ARA2. Fíjense que aquí yo les muestro una curva que es interesante a la hora de observar lo que yo estoy diciendo. En rojo vemos las muertes ocasionadas por hipotensión con el uso de grupos de pacientes con ARNI. Pero mire con el IECA como es mayor. Quiere decir que cuando nosotros tenemos un paciente hipotenso, si la hipotensión es por IECA, es diferente el comportamiento de mortalidad y de morbilidad que con respecto a cuando es el ARNI. Y esto nos lleva a entender a nosotros que a pesar de que los dos son hipotensores, la hipotensión en el contexto de un IECA es más perjudicial que la hipotensión en el contexto de un ARNI. Fin de la cita. Ya le dejo ese dato ahí para que ustedes vean. Ahora vamos a ver
¿qué pasa con los inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa cuando nosotros lo administramos en pacientes que pudieran tener contexto de hipotensión? Hay un estudio que el estudio SOLID, donde se usó la sotagliflozina en eventos de pacientes con insuficiencia cardíaca y diabetes tipo 2. Se utilizó este cotransportador en un grupo, por supuesto, placebo, ¿entienden? Donde en 1.222 pacientes que experimentaron un episodio reciente de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, se informó hipotensión solamente en un 6% del grupo de tratamiento en comparación con el 4.6% con el grupo placebo. Quiere decir, no, ahí no hubo diferencia significativa. Muchachos, esto lo que nos quiere decir es lo siguiente. Vamos a mostrar otra evidencia. Por supuesto, este estudio tuvo un problemita, les comento. Uno de los problemas fue que, mire, un 15% de la población estaba recibiendo ARNI y la presión diastólica, mire qué bonita, estaba en 122/73, tanto en el grupo sotagliflozin como en el grupo placebo. Quiere decir que conseguir hipotensión en ese grupo iba a ser menos prevalente que si hubiese tenido un rango más bajo. Pero bueno, de todas formas la determinación fue muy baja del sotagliflozin versus el placebo para considerar importante la hipotensión en estos grupos. El estudio EMPOWER-REDUCE con la empaglifosina, también en el contexto de pacientes con insuficiencia cardíaca. 5% del grupo de empaglifosina y 5.5% en el grupo placebo presentaron hipotensión. Muy parecido al estudio que le acabo de mostrar. El estudio de DAPA-HERFILER pasa lo mismo. Dapaglifosina se presentó en el grupo con dapaglifosina un 0.3% y en el grupo placebo un 0.5%. Lo que les quiero decir en pocas palabras ya es que los inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa no son hipotensores efectivos a la hora de considerar culpable a estos medicamentos en el contexto de hipotensión. Y eso es muy importante, señores, porque estos son medicamentos vitales a la hora de tratar al paciente con insuficiencia cardíaca. El estudio Paradigm-HERFILER. Fíjense que el estudio Paradigm-HERFILER comparó ARNI con un IECA como impacto en la mortalidad y morbidad global en la insuficiencia cardíaca. La hipotensión fue un predictor clave de incumplimiento durante la fase de preinclusión. Entre los 8.399 pacientes incluidos en el ensayo, 16% experimentaron hipotensión asintomática, mientras que un 11.1% experimentaron hipotensión sintomática, al menos una vez después de la aleoterización. Es decir, que a pesar del tratamiento, hubo hipotensión, pero la menor fue la hipotensión sintomática. Cabe destacar que la eficacia y la seguridad del sacubitril/valsartán se mantuvieron independientemente de la presencia o ausencia de hipotensión. Quiere decir que a pesar de que le bajó la presión arterial a estos pacientes, con respecto al IECA, el beneficio se dio tanto en pacientes que tuvieron menos de 110, entre 110 a 120, entre 120 a menos de 130, y ahí sucesivamente. Quiere decir que se refuerza la idea de que la presión arterial baja no debería obstaculizar la optimización del tratamiento, a pesar de saber nosotros que los ARNI o los IECA son hipotensores. Otro ensayo, el ensayo Pioneer, por ejemplo, donde también se utilizó sacubitril/valsartán versus enalapril en pacientes hospitalizados en un contexto de insuficiencia cardíaca aguda. Aproximadamente el 20% de los pacientes de cada grupo de tratamiento interrumpieron el tratamiento a las 8 semanas. Principalmente debido a efectos adversos, presentándose la hipotensión sintomática en un 15% del grupo de tratamiento y un 12% en el grupo placebo. Es decir, puede pasar, muchachos. Puede pasar que la hipotensión también se marque, esté presente. Pero fíjense que no es tan elevada el porcentaje de hipotensión. Y más que estamos tratando pacientes en la fase aguda de una descompensación. El estudio Strong-HERFILER. Este es un estudio que sería muy bueno con el tiempo evaluarlo. Evaluarlo porque este fue un estudio, como su nombre lo dice, Strong, porque lo que hizo fue tratar de dar dos grupos. Una terapia aguda rápida y una más estable y pausada. ¿Qué se consiguió en este grupo? Hubo un 5% de pacientes de hipotensión en el grupo que implementaron
el tratamiento de alta intensidad, perdón, y uno en el grupo habitual, ese que utilizamos nosotros poco a poco. Entonces, ¿qué nos estamos diciendo aquí, muchachos? La hipotensión la podemos esperar, claro, pero en un porcentaje muy bajo de la población. Y segundo, si está hipotenso, tratemos de dar de todas formas el inicio del tratamiento, porque la hipotensión no nos va a marcar la mortalidad en estos pacientes, sino la no utilización del tratamiento. Un segundo, momento que no quiere pasar. Ah, aquí está. Fíjense otro estudio, el estudio Victoria. El Vericiquat, ya les voy a mostrar qué es. El Vericiquat fue un medicamento que se incluyó en los pacientes con insuficiencia cardíaca reducida, que tenía un empeoramiento de dicha situación, con presiones basales por arriba de 100 y 110. Y se demostró que el dar este medicamento, que por cierto se comporta como un vasodilatador más que todo, es decir, reduce la poscarga, se observó que en los pacientes que recibieron el grupo Vericiquat, en comparación con el placebo durante las primeras 16 semanas, lograron tener niveles de presión arterial más estables que los que no lo recibieron. Y esto es importante porque si ustedes se ponen a ver el mecanismo de acción del Vericiquat, es un vasodilatador a expensas de liberación de óxido nítrico. Y esto nos va a llevar consigo una hipotensión pues marcada, ya que el medicamento puede, la sustancia, el vasodilatador, el óxido nítrico es un vasodilatador. Es considerado un medicamento 2B en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. No es un medicamento de elección principal. En este estudio, como yo les mostré ahorita, el estudio Victoria, era indicado exclusivamente en pacientes que tuvieran insuficiencia cardíaca avanzada. Tenemos el estudio Galaxy, donde se utilizó lo que podríamos hacer un inotrópico, un medicamento que aumenta la contractilidad. El comportamiento fue muy bien igual, es decir, este es el mecarbil. Se demostró que cuando se utilizó en el estudio Galaxy, logró mejorar relativamente la presión arterial sistólica en pacientes que presentaban hipotensión. Es decir, hay alternativas a la hora de considerar qué hacer con el paciente hipotenso en insuficiencia cardíaca aguda o crónica. Bueno, muchachos, entonces yo voy a parar aquí para el primer temario. Vamos a ver entonces ahora las palabras del doctor, el segundo que viene. Déjenme parar aquí un momentico esto. Conchale, tú sabes que a veces es un poquito difícil Listo, ¿me escuchan? Ya va un segundito, ya te voy a dar ya te voy a dar el play para que puedas hablar. Ok. ¿Esa es tu pantalla? Correcto. Bien, perfecto, papá. Dale play, pues. El doctor, Bueno, en este caso va a hablar el doctor Simón Rodríguez en el segundo bloque. Es todo tuyo, Arnold. bueno, doctor, en primer lugar, bueno, felicitarlo por su aniversario como Amén. médico general. De verdad que muchísimas felicitaciones. Y bueno, usted lo está celebrando como deberíamos celebrar siempre este tipo de eventos, que es siguiendo en lo que es la formación médica continua, la educación Así médica es, continua. así Entonces, es. de verdad que muchas felicitaciones. Felicitarlo además por la excelente revisión que hizo de los diversos artículos y citas de la parte introductoria de, del artículo. A mí me tocó hablar de un contexto un poco más que yo traté de resumir y puntualizar porque
son la hipotensión en los diversos ámbitos clínicos. Y realmente, cuando hablamos de hipotensión en pacientes con IC, lo primero que tenemos que tener claro es que el paciente puede o no estar asintomático. Es decir, el paciente puede que presente síntomas, como puede que esté en la consulta y el paciente, a pesar de que presenta cifras de presión arterial bajas, el paciente estará asintomático. Lo otro importante que debemos conocer es que el paciente puede o no estar hospitalizado. Es decir, es un paciente que pudiese estar con presión arterial disminuida o hipotensión sin estar en el contexto de una hospitalización, o un paciente que realmente está descompensado y amerita la hospitalización. De tal manera que podemos tener pacientes que tienen hipotensión en el inicio de la terapia farmacológica anti-C, o cuando tenemos el paciente con terapia médica óptima. Es decir, como decía previamente el doctor Carlos, la hipotensión no necesariamente va asociada a eventos adversos. Y una de las limitaciones que esta revisión que hace la Sociedad Europea de Cardiología, este consenso, es que no debemos frenarnos en tratar de llevar al paciente a terapia médica óptima sin que, por el hecho de que el paciente tenga tendencias a la hipotensión. O no deberíamos, si el paciente, por ejemplo, clínicamente el paciente no tiene signos de bajo gasto cardíaco, como por ejemplo disminución de la función renal, no deberíamos disminuir las dosis de las terapias si el paciente está en terapia óptima. De tal manera que hay que identificar bien las circunstancias específicas en las cuales se presentan estos eventos de insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, si el paciente tiene insuficiencia por su condición de la insuficiencia cardíaca o por la terapia médica, o es porque el paciente tiene algo que lo está descompensando, como por ejemplo deshidratación, que lo vamos a ver en una tabla más adelante, está en el contexto de un cuadro viral. Todos esos son escenarios que debemos evaluar, y por supuesto evaluar si la causa que está causando la hipotensión es una causa reversible o irreversible. Fíjense que en la tabla número 1 muestra los eventos que están asociados a hipotensión. Pudiesen ser que estos sean de causa cardiovascular o que no sean de causa cardiovascular. Por ejemplo, entre las causas cardiovasculares tenemos que el paciente tenga una insuficiencia cardíaca avanzada, es decir, que el estadio de su insuficiencia cardíaca sea una clase funcional NIHA 3 o NIHA 4, ¿okay? Que el paciente tenga una disminución del volumen sanguíneo por un traumatismo, por ejemplo, que este paciente tenga una enfermedad valvular cardíaca como la estenosis aórtica o la insuficiencia mitral tricuspidia, porque el paciente presente bradicardia o signos de deshidratación por un aumento de la diuresis o por un aumento de la temperatura, ¿okay? O por diarreas, que es común o que se puede ver en pacientes ancianos. También porque nosotros previamente se haya realizado un incremento de la terapia con diuréticos semanas previas. Eso también tenemos que vigilarlo, porque tengamos una restricción hídrica muy prolongada, porque tenga la paciente un embarazo entre 1 y 24 semanas. Entonces, de tal manera que hay distintos escenarios que pudieran, desde el punto de vista cardiovascular, incidir en la presión arterial. De igual manera, si el paciente tiene tratamientos como beta bloqueantes, calcio antagonista, diuréticos tiacidas, todo eso tenemos que revisar. Si el paciente ha presentado, por ejemplo, angina y ha tenido la necesidad de colocarle nitratos, si recibe fármacos como la hidralazina, digamos, desde el punto de vista cardiovascular, esto puede estar incidiendo en la hipotensión. Ahora, desde el punto de vista no cardiovascular, la presencia de enfermedad renal, pacientes con edades prolongadas, edades extremas, son pacientes mayores, pacientes que tengan problemas como hipotiroidismo, síndrome de Addison, una hipoglicemia, diabetes, pacientes con infecciones del tracto urinario, pacientes sépticos, ¿ok? Por reacción anafiláctica,
por demencia, el Parkinson, que es común también, es una enfermedad y la demencia senil, que está asociada a pacientes mayores, o porque el paciente consuma fármacos como antidepresivos, antagonistas de la dopamina, así como otros, como los alfa bloqueadores que se utilizan en el tratamiento de la hiperplasia prostática, también pudiesen generar hipotensión en el paciente, y si es necesario hacer la dosis, ajuste de la dosis, debemos hacerlo. En cuanto a los dispositivos que se usan en IC, ¿ok? Estos, digamos que tienen como finalidad mejorar los resultados clínicos de los pacientes, aliviar los síntomas, mejorar la calidad de vida y aumentar la presión arterial. Esto estamos hablando de pacientes que tienen hipotensión arterial, y hago esta aclaratoria como, o sea, que no es el paciente típico, es el paciente que está en el contexto de una insuficiencia cardíaca e hipotensión arterial. Recuerdo esta parte. En cuanto a la terapia con resincronización, se ha evidenciado que la resincronización cardíaca ha demostrado una eficaz para mejorar la calidad de vida, reducir las hospitalizaciones y una disminución de la mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, siempre y cuando estos pacientes tengan trastornos avanzados en la conducción cardíaca. Y aquí hago el recordatorio que la principal indicación es a aquellos pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda. ¿Por qué la insuficiencia, los pacientes con la resincronización mejoran digamos, la insuficiencia cardíaca? Bueno, porque al mejorar la sincronía, uno de los efectos que podemos ver es que hay un aumento de aproximadamente el 5% de la presión arterial en los pacientes que se le coloca resincro. O sea, esos pacientes van a tener un aumento de aproximadamente 5%, mejora la sincronía cardíaca, mejora la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, y eso también nos va a permitir en muchos casos aumentar la dosis del beta-bloqueante en pacientes que presenten bradicardia sintomática. En cuanto al implante de la válvula transcatéter, el conocido TAVI, y que bueno, TAVI por mencionar un grupo, pero hay digamos, otros tipos de válvulas que su indicación es en aquellos pacientes que tienen estenosis aórtica severa. El realizar el procedimiento ha demostrado un aumento de la presión arterial después del procedimiento, y así se evidenció en el estudio Partner 1, donde el 55% de los pacientes presentó un aumento de la presión arterial sistólica posterior a 30 días después del procedimiento. De igual manera, en otro estudio que involucró 105 pacientes, reportó un aumento inmediato de la presión arterial sistólica después del procedimiento de en promedio 15 milímetros de mercurio, con una diferencia de más o menos 31, y que esto fue sostenido después de más de 5 días de realizar el procedimiento en 51% de los pacientes. Lo que quiere decir que resolver una estenosis valvular aórtica severa sí está asociado a un aumento de la presión arterial por lo menos en el 55% de los pacientes. Ojo, estos pacientes a que se les realizó el procedimiento eran pacientes que la cirugía era prohibitiva por el alto riesgo de eventos adversos en la cirugía cardiovascular. En cuanto a la reparación de la válvula mitral, tenemos que la reparación de los bordes de coartación en los planos AB puede reducir el reflujo en el sistema pulmonar, aliviando así la congestión y mejorando el flujo cardíaco directo y la perfusión. Mejora la presión arterial y la perfusión renal. En el registro CIMIER, Registro Europeo de la Reparación Transcatéter para Regulación Mitral Secundaria, mostró optimización del tratamiento, se logró en los pacientes y mejoró la insuficiencia cardíaca, y mejoró también lo que eran las cifras de presión arterial. Otro de los procedimientos que menciona esta revisión de la Sociedad Europea eran los pacientes que tenían fibrilación auricular, porque la fibrilación auricular
se sabe que afecta negativamente la insuficiencia cardíaca debido a una pérdida o una ausencia de la contracción auricular. Un control deficiente de la frecuencia cardíaca y un ritmo cardíaco irregular puede contribuir a descompensación y a disminución de la presión arterial. Inclusive hay observaciones que han demostrado que solamente el ritmo, el RI irregular, puede disminuir el gasto cardíaco en aproximadamente 0,8 litros por minuto, independientemente de la frecuencia cardíaca. Por lo que en los pacientes con fibrilación auricular e hipotensión es importante tratar de restaurar al paciente al ritmo sinusal siempre que se pueda, con un enfoque que sea razonable. Hasta acá la parte que teníamos preparado de los procedimientos que están asociados con hipotensión arterial y para mejorar la insuficiencia cardíaca. Darle gracias a Dios por tenerme en este momento con el doctor Carlos Guevara, el doctor César Landaeta, Simón, los participantes y los demás que están conectados. De verdad es un placer. La docencia o la formación continua es importante, ¿no? Y bueno, interesante este artículo que está como recién salido en este año, pero ya esto no es nuevo, ya venía hablándose. Este registro sueco que habló el doctor Carlos es magnífico. Tuve el placer de leerlo, bueno, y es interesante lo que ellos plantean allí. Carlos, felicitaciones por tu, digamos, un día como hoy te graduaste 35 del médico. años, 35 años. 35 años. Gracias. Bueno, bastante, bastante. Sí, señor. El doctor César también está por ahí cerca. Bueno, me toca a mí algo, ya prácticamente está dicho todo, doctor Carlos Guevara. Amén. Pero es interesante, guía, yo digo interesante porque me ven, ¿no? Sí, sí, estamos bien, te estamos viendo, sí. Ya, pero dejé de compartir, ya va. Como que me salí. No, estás aquí presente, papá. Ya va. No, pero no veo yo mi... ¿No te estás viendo tu presentación? Sí, no estoy viendo la presentación yo, ya va. Play. Bueno, me toca hablar este tema interesante que el doctor bueno, yo mismo escogí, el tema de manejo clínico de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y presión arterial baja. Bueno, el doctor habló muy claro, es verdad, la presión arterial baja es muy frecuente en los ensayos clínicos que se han hecho a largo plazo y que el doctor lo describió muy bien. Creo que la prevalencia de hipotensión en los ensayos clínicos aleatorizados rondan el 15%, tomando en cuenta una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio. Y también hay otro caso también importante allí, que es la hipotensión. La hipotensión ortostática también es frecuente en los pacientes y más en los pacientes de edad avanzada. El manejo de la presión arterial baja en insuficiencia cardíaca crónica. Bueno, llegamos aquí, ya el paciente tiene una insuficiencia cardíaca crónica. ¿Qué vamos a hacer con el paciente? Dos escenarios. Uno, paciente con insuficiencia cardíaca crónica sin tratamiento previo y con tratamiento ya establecido. Cambia la dinámica terapéutica. Pero lo primero que tenemos que hacer en el contexto es evaluar el paciente. Es decir, estoy frente a un paciente con una insuficiencia cardíaca crónica, evaluar integralmente el paciente, si signos y síntomas de insuficiencia cardíaca y, por supuesto, y evaluar la perfusión orgánica de daño, digamos, la perfusión tisular. Esto es importante tomarlo en cuenta porque el paciente, si tiene una presión arterial baja y está bien perfundido, usted no debe tenerle miedo a ese valor numérico. Es decir, la presión sistólica numérica no importa si el paciente tiene buena perfusión. Entonces, imagínate que la hipotensión con síntomas menores, como dijo el doctor, síntomas menores llama a que el paciente, bueno, puede tener una lipotimia al pararse y aunque la presión arterial sistólica esté rondando 90,
pero el paciente está bien perfundido, no congestivo y tiene síntomas menores, dice la guía que no deben suspender la terapia médica, sino buscar otros factores desencadenantes que coadyuven a que estén bajando la presión arterial. Y bueno, ya ustedes lo han dicho mucho, bueno, hay que hablar otros factores externos que nos puedan coadyuvar a que la presión arterial se esté bajando, como otras drogas que a veces usamos, que no son clase 1A, como los calcioantagonistas o otros antihipertensivos de acción central, como los alfa-bloqueantes, como otras drogas, como los nitratos también. Y hay algunos pacientes que el paciente de nosotros no es totalmente solo, viene con otras comorbilidades. Hay antidepresivos tricíclicos, digamos, antidepresivos, antipsicóticos, que también baja la presión arterial. También tenemos que tomar en cuenta eso, en el contexto del paciente con una insuficiencia cardíaca con FEBI reducida. Ahora, ¿cómo yo determino clínicamente si yo tengo una hipotensión clínicamente significativa, doctor? Bueno, tenemos que, uno, correlacionar los síntomas mayores, mareo, fatiga, debilidad, síncope, lipotimia, emesis, con la presión arterial baja. ¿Entiende? Y descartar que no haya otros factores que me estén desencadenando estos síntomas. Hay que abordarlo de varias formas. Primero, tomar bien adecuadamente la presión arterial. A veces uno habla de este tema, está trillado, ¿no? Uno dice, bueno, ¿cómo está bien la presión arterial? Es importante eso. No es igual la presión arterial en consulta y la presión arterial domiciliaria. Hay que llevar un seguimiento estrecho. Y aquí donde entra también en juego el mapa. El mapa nos va a ayudar mucho a determinar si esos síntomas de hipotensión clínicamente relevantes se correlacionan con la hipotensión. Entonces, es importante esto, determinar adecuadamente la presión arterial. Dos, el mapa también nos va a dar una herramienta importante y, por supuesto, llegar y llevar una secuencia estrecha, una evaluación continua y periódica de ese paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Bueno, entonces hay que tener. Y lo otro es abordar otros factores desencadenantes, como ya le he comentado. Ahora, ¿cuáles son los abordajes o el abordaje inicial en el manejo de la presión arterial baja? ¿Cuáles son esos pasos iniciales? Confirmar bien que el paciente tenga una lectura adecuada de presión arterial. Dos, evaluar la perfusión orgánica. Esto es importante, muy importante, porque a veces uno dice, bueno, yo evalúo clínicamente la perfusión orgánica. Bueno, por supuesto, a palidez cutánea mucosa actuada, un llenado capilar mayor de 3 segundos, si el paciente está frío, está congestivo. Entonces eso me está diciendo a mí que hay una mala perfusión orgánica y no nada más la presión arterial sistólica. Otro, establecer la conexión de síntomas con la presión arterial. Eso es importante. Y lo otro, identificar otros factores que me puedan culpar, que ya también hablo de otros factores que pueden coadyuvar a que también la tensión baje, como son la estenosis mitral, estenosis óptica, insuficiencia mitral, insuficiencia tricupidia y otros tratamientos, como ya les comenté, que también pueden coadyuvar a que también se baje la presión arterial. Eso hay que determinarlo bien. Ahora, cuando yo tengo un paciente con una FEBI reducida, una insuficiencia cardíaca crónica, sin tratamiento previo, aquí el abordaje toma un abordaje diferente al que ya está tratado. ¿Cómo es eso? Si el paciente me llega a mí con una FEBI ya reducida, una presión arterial baja al inicio, sin tratamiento, es mal pronóstico o indica que la insuficiencia cardíaca está en un estadio muy avanzado. ¿Me explico? Si yo tengo un paciente que ya me llega y no está tratado y al inicio del tratamiento ya tiene una presión arterial baja, eso me está indicando a mí que el estadio de la insuficiencia cardíaca es avanzado o es un mal pronóstico en ese paciente. Pero una vez que ese paciente, yo trate de normalizar la presión arterial, yo la normalice esa presión arterial, bueno, yo lo voy a tratar según la terapia médica estandarizada, es decir, los 4 pilares fundamentales para la insuficiencia cardíaca. Ahora, si ese paciente yo lo estoy medicando, ya comienzo la medicación porque ya yo normalicé la presión arterial y veo que el paciente me dice, doctor, tengo la presión baja ahora, tengo una presión arterial baja. Bueno, hay que evaluar entonces, priorizar fármacos, no quitar, digamos, ahí es donde vamos a priorizar los fármacos que tenemos que quitar. Los fármacos que tienen menor efecto en la presión arterial son 2, los inhibidores de la CGLT2 y los antialdosterónicos.
Es decir, si yo tengo que quitar algún medicamento de esto porque ya yo evalué al paciente, dije, bueno, sí, es los fármacos. Bueno, le quito el ARBI porque tiene mayor potencia hipotensora, le quito el IECA, le quito el ARA2 y le dejo estos dos. Ya evaluando bien el paciente, sabiendo que usted, bueno, sí, ok, el paciente es por el tratamiento médico. Ahora, primero tenemos que hablar del escenario. No quitar medicamentos si el paciente tiene una presión arterial de 90 milímetros de mercurio con una buena perfusión orgánica. Eso lo dice la guía. Y por supuesto, si ya yo indico la terapia médica con 2 medicamentos, yo voy titulándolo a llegar a las dosis máximas tolerables de cada medicamento. Entonces, cuando el paciente no tiene tratamiento previo, lo ideal es, uno, primero, evaluar si al inicio del tratamiento la presión arterial es normal o es baja. Cuando ya el paciente está tratado, ya viene con tratamiento médico, pero tiene hipotensión arterial, bueno, yo tengo que, por supuesto, uno, si la hipotensión es frecuente, aquí dice la presión arterial baja durante la terapia médica es frecuente y no siempre indica mala tolerancia a los fármacos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Manejo de los síntomas, eso es importante, porque ¿qué es lo que pasa? Si un paciente tiene una presión arterial baja con síntomas menores, ya tratado, no debo quitar la terapia médica, debo educar al paciente. Y, por supuesto, buscar otras causas posibles, y en estos casos también están los diuréticos, a veces también sobretratamos al paciente con diurético, y lo que podemos comenzar es a bajar la dosis de los diuréticos. Eso ya hay estudios que dicen, bueno, los diuréticos a dosis baja, si el paciente no está congestionado, podemos bajar los diuréticos antes de bajar un ARNI o un IECA o un SGLT2 o un antialdosterónico. Primero, los diuréticos antes de bajar los medicamentos que tienen mayor impacto en la mortalidad cardiovascular de estos pacientes. Entonces, aquí esta guía, esta lámina prácticamente es lo que expresa lo que yo acabo de decir. En el contexto de una insuficiencia cardíaca crónica, evaluar, primero confirmar bien si el paciente tiene hipotensión arterial. Ahora, vean izquierda de la pantalla, aquí considerar disminuir o detener. Aquí está uno. Cuando el paciente tiene terapia con nitrato, terapia antihipertensiva de la clase No1, antiarrítmico, terapia psiquiátrica o neurológica, o drogas que pueden causar hipotensión, que usan mucho los urólogos, como los alfa-bloqueantes, la daxosina, la prazoxina, es decir, la tansulosina. Entonces, tenemos que considerar estos fármacos, si lo tiene el paciente, tratar de detenerlo. Vean que ahora, si yo determino bien, etiológicamente la presión arterial está baja, determino que ya está, que es una presión arterial baja, yo debo considerar disminuir los diuréticos si el paciente está en un estado hipovolémico o euvolémico, si no está congestivo. Pero vean que si yo le quito los diuréticos y todavía el paciente sigue hipertenso, bueno, me voy a los dos enfoques. Terapia ya, una insuficiencia cardíaca tratada. Bueno, si los síntomas son leves, no detengo la terapia médica. Pero si los síntomas son mayores, como lo dijo el doctor, hipotensión clínicamente relevante, que son mareos, vértigo, síncope, bueno, correlacionado con la hipotensión, bueno, yo debo bajar la titulación de algunas drogas, dejarlos que tienen menos impacto en la presión arterial y evaluar otras causas secundarias de hipotensión arterial. Y cuando la terapia, no hay terapia médica sin tratamiento médico, si los síntomas son leves, bueno, aquí dice inicial un SGLT2, un antagonista, un antialdosterónico, inicial dosis baja de los ARNI, es decir, 25 cada 12 horas. Porque a mí me preguntó un doctor, me dijo, doctor, ¿por qué usted comienza con 25 cada 12 en algunos pacientes? Porque me ha ido muy bien, yo titulo y después aumento la dosis progresivamente. Y por supuesto, debemos llegar a las dosis máximas tolerables de cada medicamento. Y si el paciente tiene síntomas mayores sin tratamiento previo, debemos evaluar al paciente desde el punto de vista multidisciplinario, un enfoque multidisciplinario, o llevarlo a una, vamos, derivarlo pues a un especialista de insuficiencia cardíaca. En este caso debemos tener un grupo completo, aquí donde viene el endocrinólogo, el nefrólogo, el neurólogo, el internista, el cardiólogo, y considerar otras terapias, como dijo Simón. ¿Será que el paciente necesita tiene un bloqueo avanzado de rama izquierda, un bloqueo avanzado de rama derecha? Es decir, otros dispositivos que me ayuden a mejorar ese paciente.
Vean que en el contexto ahora agudo, ahora pasamos a la parte aguda. En el contexto agudo la cosa cambia, porque aquí, si yo tengo un paciente con una insuficiencia cardíaca aguda, lo primero que tengo que evaluar, primero, bueno, por supuesto, si la presión arterial está baja, con signos de hipoperfusión, digamos, está congestivo, está en shock cardiogénico, debo tratar el shock cardiogénico primero, según las guías o las pautas recomendadas para el shock que esté causando, para la causa que esté desencadenando la insuficiencia cardíaca. Pero en las primeras 48 horas debo evaluar bien ese paciente y estabilizarlo, y la terapia médica puede suspenderse en total, pero solo el fenotipo clínico que tenga el paciente. Cuando yo hablo de los fenotipos clínicos de insuficiencia cardíaca aguda, hablamos del húmedo cálido, del seco, del húmedo cálido, del seco cálido, que es el paciente que está congestivo pero bien perfundido, seco pero bien perfundido. No debo parar la terapia médica, lo que debo es optimizar el tratamiento o aquellos medicamentos que tengan menos impacto en la presión arterial, como los SGLT2 o los antialdosterónicos. Obviamente la bioquímica del paciente, tenemos que hacer exámenes, cómo está la creatinina, cómo está el potasio, cómo está, es decir, evaluar integralmente ese paciente. Entonces, por eso en el contexto de esta lámina, también vean esta lámina, vean que si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca aguda, bueno, si el paciente tiene presión arterial baja, con baja perfusión, evalúe el shock. Está en shock cardiogénico el paciente. Si la causa es isquémica, evaluar el shock. Tratar el shock según las guías para el shock. Ahora, si yo me voy a este contexto, perfusión normal, y presión arterial baja, se abre el ítem aquí. Si yo tengo un paciente con una perfusión normal, con presión baja, y la insuficiencia cardíaca, no iniciar dosis baja de SGLT2 con una aldosterónica dosis baja. Ahora, y por supuesto, ese paciente yo lo voy titulando hasta alcanzar todas las drogas en las primeras 24 y 48 horas. Y se sale alerta con ya prácticamente, según el estudio Strong que el doctor ahí mostró, debería ya este paciente tener prácticamente todas las drogas a menos a dosis baja y titulando progresivamente. Pero si la insuficiencia cardíaca descompensada, porque aquí es una insuficiencia cardíaca aguda pero descompensada, pero los diuréticos por supuesto juegan un papel fundamental. Debemos allí, independientemente de la presión arterial sistólica, los diuréticos van a tomar es el fuerte, porque tenemos que descongestionar al paciente. Y lo otro, bueno, por supuesto, mantener la terapia médica. Yo hice que en las primeras 48 horas la terapia médica va a depender de la característica del paciente. ¿Entiende? ¿Me explico? Es decir, si el paciente, por supuesto, en las primeras 48 horas no debemos dar beta-bloqueante porque es un inotrópico negativo. Entonces, pero yo dice que podemos ir titulando, ya en las 48 horas deberíamos iniciar los SGLT2 y un antagonista de los mineralocorticoides, y ya después de las 48 horas, bueno, ya deberíamos ya comenzar con un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona o un beta-bloqueante a dosis baja. Claro, eso va a depender de la frecuencia cardíaca beta-bloqueante. Si el beta-bloqueante está, si la frecuencia cardíaca está menor de 60, iniciar con un IECA o un ARA2 y no usar beta-bloqueante. Entonces, hay otras condiciones clínicas también que nos coadyuvan a que ese paciente también pueda tener una hipotensión arterial y llegar a una terapia médica óptima, como son estos. Hay muchos, ¿no? Pero bueno, tenemos la enfermedad vascular periférica. Este paciente, bueno, ya sabemos que un paciente con enfermedad vascular periférica, el 40% tiene también enfermedad arterial coronaria. Se complica la cosa aquí, se hacen úlcera, gangrena, tal la causa que esté desencadenando esto. La estenosis carotidia bilateral no tratada, el paciente tiene mucha hipotensión, el paciente hace evento vascular cerebral, y por supuesto el paciente en diálisis. El paciente en diálisis es un paciente complicado, no sé si me entienden, porque claro, todo es, no sé, yo tengo pacientes en diálisis en insuficiencia cardíaca y el manejo se hace un poco complejo porque ellos tienen como una etapa de hipotensión y tienen una etapa de hipertensión. Eso lo he visto en el contexto clínico. Entonces, bueno, es un tema, cada paciente debemos individualizarlo. Me llamó la atención puesto a mejorar la implementación. La terapia médica óptima no debemos suspenderla solo por un valor numérico de presión arterial. La presión arterial por sí sola no me determina a mí el tratamiento, digamos, para suspender el tratamiento médico óptimo. Eso quiero que se lo lleven a la casa.
Ese es creo que la guía enfatiza en eso. La presión arterial por sí sola no es un criterio para disminuir o suspender el tratamiento médico. Entonces, eso es importante. Que la presión no es el objetivo es el flujo. Muchas gracias. Muy bien, José. Fuiste muy claro en tu disertación. Hiciste énfasis en lo más importante. El tratamiento médico no debe suspenderse. Se puede reducir, pero no suspenderse, exceptuando que el paciente esté en shock. Y shock cardiogénico es otra cosa. Muy bien, hermano. Bueno, ahora nos toca al doctor César Landaeta concluir, dar la última parte del bloque. ¿Está por ahí, César? Aquí estoy. Bueno, todo listo. comparta su pantalla y play ball. Vamos a darle compartir. Aquí está. Compartir esta. Ok. Ok. Ahí están viendo esa, ¿verdad? No, todavía no, papá. No, ya va. No. Déjame para opciones de vista, déjame para ver. Cuando dice la reunión, ¿qué tengo que Ya decir va. aquí? Aceptar. Ya, ahora sí. Ahora sí está tuya. Esa es tuya. Perfecto. Ok, vamos a ponerla en grande. Ahí se ve, ¿verdad? Se ve. Se ve muy bien. Esta barrita. Ok. Bueno, de verdad, de nuevo quiero agradecer porque surge la iniciativa del doctor Carlos Guevara el mes pasado, hace 2 sesiones, no sé, para que comenzáramos a revisar temas y esta es la segunda vez que nos reunimos y me parece excelente. Hacemos el esfuerzo, el tiempo, siempre estamos, tú sabes, con el tiempo a millón con la actividad asistencial, pero esto es importantísimo que lo sigamos haciendo. Aprovecho, Carlos, de felicitarte por tus 35 años. 35 años. Gracias. Sí, señor. Por tu grado de médico, vemos, yo estoy por ahí, no sé, ya son como 32, creo, ¿sí? Ya también cerca Ya me voy a jubilar, eso. ya voy a tener tiempo para la jubilación. Bueno, y a saludar a todos los colegas y amigos que están conectados ahí, que están escuchando esto, de verdad que bueno, es muy, muy bueno contar con ellos allí, con todos los que pudieron estar hoy ahí. Bueno, esta es una guía, un position paper que se publicó ahí en la European Journal of Heart Failure. Y yo recientemente tuve un paciente que es un paciente con un cardio resincronizador desfibrilador, es un paciente isquémico crónico revascularizado hace años por bypass, es un paciente con fracción de 70 y pico años de edad, fracción de eyección 20%. Entonces viene muy bien y de repente cae en FA, pierde la patada auricular y empieza a hacer hipotensión. Bueno, insistí muchísimo en mantener toda la terapia médica óptima, ¿ok? Diabético, pero con una función renal que caía, era el patrón típico prerrenal. La hipotensión era lo dominante que no nos dejaba avanzar. El paciente ameritó ingresos a terapia de coronarios agudos, pues, pero siempre bueno, no me lo van a creer, pero este paciente hicimos todas estas estrategias y después apareció este guideline por ahí, dije que aquí está el guideline, Nos va a y ayudar. efectivamente pues se fue de alta, ¿me escuchan bien? Sí, estamos escuchando. Perfecto. Y este paciente logró irse de alta y mejorar su perfusión renal y empezar a orinar con muy poca dosis de diurético, los diuréticos al mínimo, el diurético de ASA, y realmente se fue con inhibidor de mineralocorticoides y es el inhibidor de SLT2, pero como ya tiene una ablación, tiene 100% resincronización, fue un paciente que realmente bajamos la necesidad del uso logramos la cardioversión eléctrica, le dimos una cardioversión eléctrica que fue exitosa, o sea pero sí tuvimos que bajar las dosis de beta bloqueadores y fue lo que permitió egresarlo. Lo demás sí se pudo mantener. Un caso que va al dedillo con este tema de hoy. Y a mí me toca como que concluir
resumir, porque es la parte final de la guía. Ya va, porque no me avanzan la lámina. Aquí está, perdón. Entonces, lo primero que todo es que en algunos casos, a pesar de haber descartado todo lo no cardíaco, si persisten síntomas y la presión arterial sigue por debajo de 80 milímetros de mercurio y hay síntomas severos, es posible que debamos reducir o descontinuar alguno de los tratamientos médicos basados en guías. Pero que además tenemos que reconocer que esa discontinuación de ese tipo de fármacos va a aumentar la mortalidad. Así que es esencial reconocer que los malos resultados de la hipotensión muchas veces no van a ser atribuibles a la propia hipotensión, sino a la interrupción del tratamiento debido a los efectos secundarios. Que eso ya nos lo dicen al principio los estudios. Pero ¿cómo interrumpir entonces las drogas en los diferentes escenarios? El resumen es que se debe interrumpir secuencialmente el tratamiento farmacológico, primero conociendo a fondo el fenotipo o la situación clínica de cada paciente, tomar decisiones informadas, o sea, hay que conectar con el paciente y explicarle qué es lo que se está haciendo y cuál es digamos, el sacrificio de tomar esa decisión de discontinuar, ¿ok? Y con los que se debe mantener a toda costa, porque son los menos hipotensores, es el inhibidor del SGLT2 y los inhibidores del mineralocorticoide, si no existe contraindicación. Las medidas no farmacológicas es que tratar de espaciar la medicación para reducir el efecto hipotensor sinérgico, ¿ok? Algún tipo de rehabilitación o entrenamiento físico ha demostrado que puede mejorar tanto la hipotensión ortostática como la presión arterial baja. El uso de medias de compresión en las piernas puede ayudar a minimizar los descensos también ortostáticos de la presión arterial debido a los cambios de posición. Son medidas no farmacológicas. Lo de reiniciar los fármacos después que el paciente mejora, tan pronto como posible. Consejos prácticos que están también en la figura 3, allí en la guía. Reiniciar siempre a las dosis más bajas posibles. Aumentar cuidadosamente la dosis con una estrecha vigilancia, evitando el reinicio simultáneo de 2 fármacos. Iniciar el tratamiento con una dosis muy baja o baja de los ARNI, porque estos son los más hipotensores, o cambiar a dosis bajas de IECA o ARA2 si el ARNI no se tolera. También siguiendo con el reiniciar fármacos, cambiar el carvedilol o el nebivolol a un betabloqueante más selectivo, como metoprolol o bisoprolol, que también fue una medida que tomamos en este paciente, el caso clínico que les comenté al principio. Cambiamos de carvedilol a una dosis muy baja de bisoprolol y eso fue mejor tolerado. Por supuesto, tardíamente, ya después de que estaba seco. Y si no se alcanza la frecuencia cardíaca objetivo menor de 70, considerar la adición de la ivabradina para los pacientes en ritmo sinusal o digoxina para los pacientes con FA. Todos los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida y presión arterial baja con una tasa de filtración glomerular mayor de 20 ml por minuto, iniciar el tratamiento con un inhibidor de SGLT2. Y en el caso de que la tasa de filtración glomerular también esté por encima de 25 o 30, se pueden iniciar inhibidores de mineralocorticoides. Dar prioridad a los betabloqueantes si la tasa de filtración glomerular es menor de 25 a 30. Y la reintroducción de la terapia, si da como resultado que la presión arterial sigue bajando, o sea, se sigue teniendo sintomática y con hipoperfusión, el paciente debe ser remitido a un equipo de insuficiencia cardíaca avanzada para un tratamiento avanzado. Y esto está en esta lámina, que es la figura 3, que es la lámina o la última lámina de la guía. Fíjense que después de hay un tratamiento subóptimo, ¿verdad? O óptimo o subóptimo, pero con una presión baja sintomática, los pacientes se clasifican según la tasa de filtración glomerular o los niveles de potasio elevado y también en relación a la frecuencia cardíaca, por debajo de 60 o por encima de 70, y en base a eso, pues realmente en la línea azul vemos debajo de los cuadros verdes
que el mantenimiento de los ISLT2 es para todos, porque realmente es el medicamento que produce menos hipotensión y que puede ser, debe ser mantenido pues, en prácticamente todos los casos. A la izquierda de la gráfica, en la línea, en el cuadrito azul, azul rey, se ve que pues, si el paciente persiste, a pesar de que has hecho todo lo de arriba, sintomático e hipotenso, referir al team especializado en insuficiencia cardíaca, cosa que en nuestro medio pues no, no creo que no estamos así. ¿Ok? Y reemplazar el carvedilol por metoprolol a la derecha o bisoprolol por ser menos hipotensores, y si no se tolera el ARNI, reemplazarlo con bajas dosis del IECA y de los ARABAs. Aunque esto último, a mi parecer, y de acuerdo a lo que vimos, estamos sacrificando muchísimo en ese caso también mortalidad. Mortalidad por lo que los resultados con el IECA y el ARABA, por supuesto, van a ser peores en cuanto a pronóstico. Entonces, si la presión arterial mejora, entonces en la fase de abajo viene cómo se reinicia, o sea, cómo tratamos de reiniciar fármacos después que el paciente mejora. Y otra vez vemos que hay una clasificación que los divide en tasa de filtración glomerular por debajo de 30 y frecuencias cardíacas por debajo de 60 o mayor de 60. Y a la derecha los que tienen una mejor tasa de filtración glomerular y una frecuencia cardíaca tanto menor de 60 como mayor de 60 latidos por minuto. Entonces, aquí vemos que agregar de nuevo el ISLT2, si no se ha colocado ya, es la primera acción, si la tasa de filtración está mayor de 20, y luego viene lo de retitular los beta bloqueadores, reiniciar o titular beta bloqueadores, y a la derecha mineralocorticoides o optimizarlos según, digamos, primero los beta bloqueadores si la frecuencia cardíaca es alta, o primero el inhibidor de la ECA, ARNI o ARABAS si la frecuencia cardíaca es baja. ¿Lo ven? Entonces más o menos así es mi descripción de esta lámina para efectos prácticos. Pero también al final de la guía se resalta que tenemos la gran brecha en cuanto a la evidencia científica de que estos estudios sistemáticamente excluyeron a los pacientes con presión arterial sistólica por debajo de 90 o 95, y este grupo de pacientes que está tratado en esta guía está menos representado en los estudios publicados. Por lo tanto, hay esa brecha científica que hace falta evaluar entonces la eficacia y seguridad de las terapias basadas en guías en este tipo de pacientes con presión arterial muy baja. En particular cuando se utilizan medicamentos como IECAS, ARA2, ARNIs, que son los que más reducen la presión arterial. Probar estrategias propuestas en el manejo de la presión arterial baja también es algo que está pendiente en la literatura científica para que aporte pruebas que respalden este consenso. Investigar el impacto que puede tener la interrupción en la medicación, la medicación que no prolonga la vida, o lo que llamamos no clase 1, ¿sí? ¿Qué impacto puede tener? Eso no lo sabemos, pero bueno, aparentemente va a tener menor impacto, ¿cierto? Porque así como también suspender o disminuir el beneficio potencial, verificar pues el beneficio potencial en la reducción de los diuréticos. Como siguiente punto, evaluar los efectos de los procedimientos cardíacos intervencionistas, como por ejemplo la terapia de resincronización cardíaca, el TAVI, o la corrección de la insuficiencia mitral o tricuspidia, o el restablecimiento del ritmo sinusal en pacientes con FA que tengan presión arterial baja. ¿Ok? ¿Cómo esto puede contribuir en la optimización del tratamiento médico basado en guías y su pronóstico? Eso también es algo que pues deberíamos ver próximamente más evidencia científica publicada. Mensajes para la casa: que la presión arterial baja que está asintomática o levemente sintomática no debe ser motivo de reducción o cese de los medicamentos clase 1. Que la reducción o interrupción de uno o más de los medicamentos clase 1 puede ser aconsejable en caso de que la presión sistólica esté por debajo de 80 o muy baja con síntomas relevantes.
o sea, síntomas, el eje de los síntomas. En la insuficiencia cardíaca crónica, evaluar siempre los síntomas de hipoperfusión o hipotensión ortostática. Súper importante lo de la hipotensión ortostática. Y en la insuficiencia cardíaca aguda, evaluar siempre la perfusión de órganos, ¿ok? O los datos de shock o pre-shock. El umbral de la presión arterial como criterio de exclusión en los ensayos clínicos, fíjense que eso se estableció como para evitar abandonos y para mantener la potencia estadística del ensayo, pero que realmente no es o no debería ser considerado como un criterio de exclusión del paciente para nosotros en el área clínica en cuanto a intentar la terapia médica óptima. Los SGLT2 y los inhibidores de SGLT2 y los antagonistas de los mineralocorticoides son los que menos afectan la presión arterial y en los pacientes con presión baja pueden incluso llegar a aumentar. En condiciones específicas, otros fármacos o dispositivos pueden ser apropiados para facilitar la optimización de la terapia médica óptima, como por ejemplo la ivabradina, la terapia de resincronización cardíaca, la corrección de la insuficiencia tricuspidia o de la insuficiencia mitral e incluso la digoxina, como lo comentó Carlos Guevara, porque pacientes en FA, por ejemplo. En condiciones de presión arterial baja, el primer paso sería suspender la medicación cardíaca innecesaria. Y ahí, bueno, los casos antagonistas, por ejemplo, que se utilizan como antihipertensivos y de momento el paciente ya ahí están de sobra. Y luego buscar causas transitorias y reversibles. Mensaje para la casa, la tercera lámina es que debería existir una comunicación estrecha multidisciplinar entre la parte de cardiológica y no cardiológica, por ejemplo, por la medicación no cardíaca que puede ser hipotensora, que lo comentó el doctor Sequea, el tratamiento para la hipertrofia prostática, algunos antidepresivos. Cuando sea necesario interrumpir o reducir el tratamiento, empezar por el menos tolerado. Y en caso de hipotensión persistente con incapacidad para iniciar o ajustar el tratamiento, nuevamente nos habla de referir al paciente a un grupo de insuficiencia cardíaca, experto en insuficiencia cardíaca, para un manejo avanzado. Esforzarse en conseguir siempre una terapia óptima. Espaciar los medicamentos en dosis divididas. Buscar un betabloqueador cardioselectivo o considerar ivabradina. Y si de nuevo el ARNI no es tolerado, tratar de introducir IECA o ARA2. Conclusión, este concepto subraya la importancia del tratamiento médico basado en guías en los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida y presión arterial baja. Y la hipotensión clínica relevante y propone una vía para poder identificar la causa y las estrategias para gestionar los tratamientos de ese caso en insuficiencia cardíaca en diferentes escenarios. Se señala el papel de las intervenciones no farmacológicas que pueden ayudar a aumentar la presión arterial y optimizar el tratamiento médico óptimo. Consultar con especialistas o subespecialistas, con los especialistas del área avanzada en insuficiencia cardíaca y sobre todo antes de decidir suspender o reducir la medicación debido a una presión o lecturas de presión baja. Se hace un llamamiento a la acción para abordar las importantes lagunas de conocimiento en este tipo de grupo de pacientes. Muchas gracias. Bien, excelente, César. Pusiste los puntos sobre las sillas que es importante a la hora de terminar la charla. ¿Ok? Gracias. Y eso que vamos a hacer ahora aquí, vamos a la discusión. Gracias, aquí. Vamos a cerrar. Vamos a detener. Bueno, aquí estamos todos. Está la doctora Ana Brusca por ahí. Belinda, Virginia, el doctor Argenis Torre de Mérida, y Lady Hernández de aquí también, la doctora Dulmari y la doctora Clara González. Bueno, algo que me gustaría mucho hacer énfasis en esto es que el hecho de que podamos nosotros tener el paciente
con hipotensión no nos debe limitar el tratamiento. Es un mensaje que tenemos que llevar, muchachos. Otro, saber que los menos hipotensores son los ARNI, perdón, los inhibidores de la aldosterona y los inhibidores de la contraportadora de sodio y potasio, los cuales tienen una trascendencia en reducir mortalidad y hospitalizaciones y mejorar calidad de vida. Fíjate ese dato de hacer el switch de un carvedilol. Yo soy muy de la escuela de carvedilol. Yo creo que Landaeta también, porque viene de la escuela merideña, ¿cierto? Pero voy a pasar a metoprolol, que no tenemos en el mercado, pero bisoprolol sí, como una forma también de buscar un beta bloqueante selectivo, es la idea. Algo que hizo énfasis Sequea, el mapa. Fíjense que es importante saber en verdad qué grado de hipotensión o qué grado de presión arterial tiene el paciente o hipotensión arterial en el contexto de insuficiencia, ¿no? Porque yo no sé si les pasa a ustedes a veces que el paciente dice, bueno, yo me tomé los medicamentos juntos todos porque es más fácil. Y lo que está haciendo es una potenciación de esa bomba, porque así sucede. Fíjense, por ejemplo, los mineralocorticoides, los niveles de mineralocorticoides, yo los indico 8 y 4 de la tarde. ¿Okay? Algunos diuréticos los pongo interdiario para evitar la resistencia que pueda tener el riñón a los de ASA, sobre todo a la furosemida. Y decirle lo importante que es el punto exacto a la hora que debe tomarse el medicamento, sobre todo por la cronoterapia de algunas drogas. A ver, no sé qué más quiere aportar alguno de ustedes. A ver, déjame activar por el acá. micrófono. Fíjense, listo, ya lo activé. Ok. Bueno, a mí me llamó la atención varios aspectos del consenso. Uno de los aspectos que más me llamó la atención es que ellos hacen referencia que a pesar de la evidencia y los distintos documentos de consenso, las guías, el porcentaje de pacientes que tiene terapia médica óptima es bajo. Ellos hacen ese hincapié en el artículo y a mí eso me parece, me llama mucho la atención porque estamos hablando de un documento de consenso de la Sociedad Europea de Cardiología donde estamos en el primer mundo, supuestamente con un nivel cultural un poco, digamos, mayor y unos mayor acceso a los servicios médicos. Y aún así, los pacientes no cumplen la terapia médica óptima. Eso me llamó poderosamente la atención porque hace hincapié que no es tanto por la adherencia, sino porque no se prescribe por diversas razones. Una, por ejemplo, en el caso de los pacientes con insuficiencia cardíaca, la hipotensión arterial. Entonces, es un primer aspecto que a mí me llamó poderosamente la atención y que nos llama también un poco a nosotros a la reflexión. Nuestros pacientes están recibiendo la medicación según las guías o estamos actuando según las guías de consenso clínico. Yo me formé en una institución donde cada discusión académica era con un fin. O sea, no había una discusión académica más allá de aprender que no tuviese un fin de alguna, por ejemplo, unidad o algo funcional. Por ejemplo, nosotros acá en Monagas no tenemos unidad IC y es algo como soñado. Pero cuando yo estaba haciendo mi posgrado de cardiología, estaban comenzando las unidades de IC a nivel mundial, o sea, ya se comenzaba a tomar más fuerza. Y la doctora Raquel González, quien acababa de egresar como ecocardiografista, la designaron en Ascardio para que fundara la unidad de insuficiencia cardíaca. Entonces, allí se comenzó una serie de revisiones con los residentes de tercer año de cardiología y se abren algunos protocolos de estudio y algunas revisiones de artículos para crear algunos esquemas para el tratamiento de estos pacientes, pues, y para tratar de ponernos al día. Yo siento que esto que hemos comenzado a hacer pudiera ser el inicio
Bueno, por acá está la doctora Dulmari, que también es egresada A cardio. de Ascanio. Esto pudiera ser digamos, el inicio de un grupo de IC para un manejo integral de los pacientes. Yo creo que una de las cosas que nosotros debemos trabajar es en la conformación de equipos. Equipos que, bueno, que tengan, por ejemplo, esta revisión nos lleva a formar equipos, a estudiar, a discutir temas que son de interés y, y analizar, por ejemplo, este artículo, el doctor de la Landete lo trajo a colación por un paciente problema. O sea, que nuestros pacientes problemas se puedan convertir en un instrumento de discusión para el crecimiento de cada uno de nosotros. Pues entonces, quise tomar esa parte del artículo donde decía que aún en Europa, que tienen todas las herramientas y un sistema de salud con pocas limitaciones en función, comparada con las nuestras, entonces ellos aún tienen limitaciones para hacer las indicaciones apegadas a las guías. Entonces yo creo que por ahí tenemos que comenzar nosotros también a trabajar un poco en eso. Fíjense que el artículo fue muy conciso. Insuficiencia cardíaca y pacientes con hipotensión o tendencia a la hipotensión, hay que evaluar el escenario clínico y depende del escenario clínico es que vamos a tomar la decisión del paciente. Siempre hay que ir al contexto clínico del paciente, que es fundamental. Ese era el comentario que yo quería hacer como parte final de este encuentro del día de hoy, el cual felicito nuevamente al doctor Carlos por tomar la iniciativa de, como dijo el doctor César, de ponernos a estudiar nuevamente y a estar revisando temas de la actualidad médica y que están en boga. Pues yo creo que eso es el deber de la medicina, la educación médica continua. Bueno, excelente que hayas tocado un tema que para mí es, es un sueño, que es tener en el Centro Cardiovascular de Oriente una consulta de insuficiencia cardíaca. Lo he comentado ya desde hace tiempo, porque me parece que este es un tema, este es un paciente muy especial que tiene muchas variables que entender y evaluar, ¿no? Y sobre todo, como está polimedicado, fíjate, un paciente con insuficiencia cardíaca tiene beta bloqueantes, y ECARA-2 o ARNI, un inhibidor de aldosterona, puede tener un diurético en algún momento. ¿Cuál falta más? Ya tenemos IECA o ARNI, un inhibidor de la contraportadora de glucosa. Tenemos ya 4. Si es de origen isquémico y ha tenido un infarto, debe tener un antiagregante plaquetario. Y una estatina. Una estatina. ¿Ok? Probablemente es diabético y amerita otro fármaco para el control de la glicemia. Ay, no, yo te dije isquémico. Se fue isquémico nada más. Ahora. Diabético, sí. Si por casualidad es diabético, entonces debe tener, fíjense que lo que debería tener ya tiene uno, que es el inhibidor de la contraportador de sodio y glucosa. Pero también debería tener un GLP-1, ¿ok? Como dicen las guías. Aquí le ponemos es simplemente un medicamento que tiene un efecto neutral en la expectativa de vida, como es una sulfoniluria o una insulina. Pero tendría que tener todo eso, ¿no? Y vamos a poner otro ejemplo. Imagínate que, bueno, está polimedicado. Entonces, este es un paciente que tiene que ser bien llevado, porque si no, esa expectativa de los 5 años, de verdad no la van a tener porque la mortalidad va a estar presente. Yo no sé si ustedes se acuerdan, no sé si alguno de ustedes, bueno, Sequea no sé si estuvo, pero Landaeta, Simón sí. La charla que dimos la otra vez, donde estuvimos hablando de los 10 papers que se publicaron el año pasado, más importantes, ¿no? En el ámbito de la insuficiencia cardíaca, ¿se acuerdan? Que hablamos de leve, reducida y no reducida. Y a mí me tocó dar el estudio ARIES, que es la implantación de dispositivos de asistencia mecánica ventricular. Esos son dispositivos que se colocan en pacientes
yo no voy a decir desahuciados, pero sí muy avanzados, en etapa D de la insuficiencia cardíaca, donde ya la medicación ya no tiene efecto. Y es impresionante ver cómo los que recibieron los dispositivos a los 5 años, el 56% de la población estaba viva en clase funcional 1 y 2, gracias al dispositivo. Tal vez nosotros no lo veremos en Venezuela, tal vez algún día salgamos a una unidad de insuficiencia cardíaca de países desarrollados, veremos a pacientes que no han recibido el trasplante y como la insuficiencia cardíaca ya desde el punto de vista médico ya no hace más efecto, el dispositivo le ha dado vida. Porque cuando nosotros decimos hay que mandarlo a una zona, a una unidad de insuficiencia cardíaca avanzada, ahí lo que se hace es eso. Se ponen dispositivos, o sea, se ponen trasplante o se le hace algo más que no lo hace el medicamento. Y esto es lo importante de saber hasta dónde están nuestras limitaciones. ¿A qué quieres aportar tú más, hermano? Doctor, para responder la pregunta un poco de Simón, sí, la guía habla de que el porcentaje de optimización terapéutica en el mundo. Nuestros pacientes, vamos a ver del día a día, los ensayos clínicos no reflejan la realidad que nosotros vivimos diario a diario, doctor. Es verdad. Y con todo eso el porcentaje de hipotensión no se concuerda. Entonces, ¿por qué? Porque son ensayos que tienen un grupo de inclusión de algunos pacientes. No se correlaciona con el día y lo que hemos nosotros. Imagínate en los hospitales, la doctora Dulmari que está allí. Entonces, hay que, primero, un seguimiento estrecho de los pacientes. Cuando yo en mi práctica clínica, yo medico a algunos pacientes con la terapia médica que ya está optimizada o que está la relación de los 4 pilares fundamentales. ¿Qué es lo que dice el paciente? Doctor, eso es muy caro. No sé si llaman ustedes. No sé si le dicen a ustedes eso. Pero hay un grupo de pacientes, como creo que todos los tienen, que tiene, vamos a decir, la posición económica para comprar lo que uno le mande. ¿Entiendes? Es decir, doctor, mándeme lo que tiene que mandarme que yo eso lo voy a comprar. Pero hay otro grupo de pacientes. Entonces, yo digo que será que a largo plazo los ensayos no, como no reflejan la realidad mundial, porque la prevalencia de insuficiencia cardíaca es elevada. Yo creo que se estima, no me recuerdo el porcentaje en este momento ahorita de las guías, pero es alta. Entonces, imagínate tú en el 2050 la prevalencia de insuficiencia cardíaca. ¿Hacia dónde vamos? Pero ¿será porque el tratamiento, Simón, será que el tratamiento a nivel mundial o no se logra por la parte, no sé, económica o porque es un gasto sanitario mayor a la nación? Entonces hay que ver esos escenarios, ¿no? Eso también es otra cosa que tenemos que tomar en cuenta. Pero independientemente del poder adquisitivo del paciente, tenemos que medicar por lo que dice la guía. Eso siempre lo digo yo, por eso es que a mí me dice, hay un internista que siempre me llama y me dice, doctor, ¿por qué tú mandas tanto eso tan costoso? Y digo, pero es que está indicado y el paciente lo amerita. Y lo otro, que mejora la mortalidad a largo plazo. ¿Entiendes? Tenemos que medicar. Reduce la mortalidad, reduce la mortalidad. Reduce la mortalidad, perdón. Exacto. Entonces, tenemos que medicar, tenemos que tratarlo según la guía y cada paciente es individual, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que, doctor, yo creo que el mensaje clave lo dijo el doctor Landaeta, pues. Yo creo que la presión arterial por sí sola, el valor numérico, porque a veces uno dice presión arterial y el paciente no está congestivo, el paciente está bien perfundido, mantenga la terapia médica, busque otras causas que puedan coadyuvar a que bajen la presión arterial. Yo tengo pacientes por lo menos que tienen urológico. El paciente no viene solo, doctor Carlos Guevara, viene con muchas comorbilidades. El paciente anciano, imagínate paciente anciano, mayor de 80 años, el paciente anciano, bueno, no sé, ahorita usan ese término ya de anciano frágil, yo creo que hay otro término más, no me recuerdo cuál es el término de anciano frágil. Pero hay pacientes que, en verdad, a mí me llevaron un paciente de 99 años, con la tensión en 150/80, 15/8. Y la gente armado porque tenía una tensión alta. Y yo, bueno, tú sabes, uno tiene que educar al paciente. Yo dije, mira, no le den nada al paciente, no le den nada para la presión arterial. Nada le van a dar. Porque la presión arterial tiene 2 componentes, doctor. Un componente que es la presión de pulso. Es la presión de pulso que se da, eso me evalúa a mí, esa presión de pulso me está dando lo que es la parte sistólica. ¿Entiendes?
Pero hay otro componente que es el componente vasodilatador. El componente vasodilatador me evalúa la presión diastólica y la presión arterial media. Yo esos pacientes los medico bajo presión arterial media. Si la presión arterial media está muy alta, por supuesto, por encima de 100, hay que medicar. La presión arterial media es la que tengo que tomar en cuenta allí en el paciente. Y eso se calcula muy rápido. El mismo equipo también lo da, el mismo equipo de equipo digital que tenemos a la mano. Te da la presión arterial media. Y lo otro es que el paciente, lo que sí también tengo que tener en cuenta es, bueno, aquí no hay residentes, pero bueno, que hay muchos pacientes que llegan a nuestra consulta en FA, que lo ven, y la presión arterial con el tensiómetro digital. No está indicado el tensiómetro digital en pacientes con ritmo irregular, porque varía la presión arterial mucho. Tenemos que ocultar al paciente y tomarla pues por la medida como se llama tradicional. Así que los tensiómetros digitales no están, como digamos, una correlación validado pues en pacientes con ritmo irregular. Eso también tengo que tomarlo en cuenta. Por lo menos hoy me tocó un caso a Simón Landaeta, un caso interesante en la consulta, porque el paciente llega ya medicado con una FEBI en 20%, una FA rápida tenía 110. Entonces, el paciente dice, yo me siento bien. Él toleraba la frecuencia cardíaca, imagínate tú. Y yo veo al paciente y yo digo, Dios mío, pues este paciente está bien perfundido porque no estaba con una presión arterial que yo digo, no, yo tengo la presión siempre normal, doctor, la tengo normal. Y para él lo normal era 160. Bueno, cambié, 160 con una. Yo digo, oye, este paciente es interesante. Ajá, ¿ahí qué hacemos? El betabloqueante tenía ya dosis de betabloqueante, pero la gente venía tratado. 10 de betabloqueante, con una frecuencia más o menos en 110. No está congestivo. Entonces yo digo, bueno, ahí me acordé, estaba leyendo la guía de hace 10. Bueno, la digoxina aquí juega un papel fundamental. Entonces, no te escuché, disculpa. La digoxina aquí juega un papel fundamental. Yo dije, bueno, le mandé digoxina al paciente, tiene todos los valores biológicos, bioquímicos normales. Tiene una creatinina de C1.5, bueno, tiene daño renal, pero tiene la terapia médica ya optimizada, porque viene el paciente con un SGLT2, con un ARNI, ya estaba medicado, ¿me entiendes? Ahora, lo que hay que buscar es por qué se descompensa el paciente, que ahí es donde dice la guía, ¿no? Descompensación, buscar la causa del empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Pero ese no es el escenario ideal, José, para la digoxina. Para la digoxina, sí. Entonces, dije, bueno, la guía me cayó del cielo, dije yo, la guía, pero le puse su digoxina. Bueno, vamos a ver cómo el paciente lo tengo que llevar, como dice la guía, estrechamente. Pero Durmari, que nos estás escuchando, dice, pero no es igual tener el paciente en la emergencia con una FEBI reducida, congestivo, o un fenotipo húmedo, vamos a ponerlo así un poquito más interesante, pues, ¿entiendes? FEA rápida, húmedo, que está húmedo, pero húmedo no cálido, sino húmedo frío, ¿entiendes? Está congestivo, pero más perfundido. El paciente, bueno, hay que ver el escenario agudo, no hay que usar otro. Sí, esa es la clasificación. Esa es la clasificación de Forrester. En la clasificación de Forrester. La clasificación de Forrester es importante porque nos ayuda a determinar la perfusión del paciente comparado con la parte de la congestión. Entonces, eso es importante. Yo creo que el mensaje de esta guía es, uno, la presión arterial por sí sola no es, digamos, indicativa para uno quitar la terapia médica. Tenemos que evaluar esa presión arterial, como dice el doctor allí, bueno, en otros escenarios, es decir, vamos a ver si esta presión arterial es típicamente por la terapia médica que estoy colocando o hay otros factores. El paciente no viene solo, doctor. Entonces usted tiene pacientes a veces que también está medicado por la parte neurológica, los tienen a veces, yo he visto pacientes con amitriptilina, esos fármacos que también bajan la presión arterial. Los pacientes oftalmológicos, yo veo que a veces también la vía ocular también, los pacientes que usan betabloqueantes vía tópica, vía... El timolol, por ejemplo, el timolol. Lo usan. El timolol. Entonces, eso también hay que evaluar el escenario. Un comentario. Hay algo importante, porque estamos hablando de pacientes descompensados. El caso que me motivó a buscar, a revisar, pacientes que teníamos hospitalizados. En un primer momento se hospitalizó porque 2 días atrás el marcapaso me dijo que había caído en FA.
y ahí se deterioró. La FA le quitó la patada auricular, un paciente con una fracción de eyección muy deprimida, y bueno, ahí se vino abajo. Aceleró, perdió la patada auricular, ok. Le pusimos, controlamos la respuesta ventricular, el marcapaso resincronizaba, pero en modo BBI biventricular. Pero ¿qué va? El hombre entró en una espiral que, ok, un primer egreso y de allá otra vez se puso congestivo, regresó, bueno, ya tenía un mes anticoagulado, bien anticoagulado, le hicimos, Simón y yo, la cardioversión eléctrica, salió, ¡pac! Entró el cable auricular, volvimos a tener sincronización atrioventricular y biventricular. Pero ¿qué va? O sea, realmente tuvimos que ir hacia el punto donde hubo que empezar a retirar la terapia, parte de la terapia médica óptima, ¿sabes? Ajá. Pero llama la atención algo interesante. Ese es el paciente descompensado. Y ahí hicimos lo que la guía y funcionó. Pero está el otro paciente que viene hipotenso, pero no tiene síntomas severos de hipotensión, está encharcado, sabes que tiene una fracción de eyección baja, lo viste en la consulta, y nadie se ha atrevido a ponerle dos. De repente tiene un poquito de IECA, un poquito de beta-bloqueantes y un montón de diuréticos, de ASA. Ese es el escenario más común que vemos Y tal vez en la consulta. es más fácil de manejar porque retiras uno. Correcto, entonces es para aquí, ese es el escenario que más vemos, más vemos. Entonces, bueno, un poco hemos ido madurando estos últimos meses esto del manejo de los ARNI y del manejo agresivo, del incremento agresivo de las dosis de estos fármacos. Y bueno, como anécdota o para compartir con ustedes, tengo 2, 3 pacientes que lo que hice fue, el paciente viene tomando Bumelec, no sé, 1 miligramo cada 12 horas, o viene tomando 40 miligramos cada 12 horas de furosemida. Y agarro yo y le digo, ven acá, vas a parar la furosemida 2 días. Porque de verdad, la causa más importante de hipotensión persistente en el paciente en falla cardíaca es el uso de altas dosis de diuréticos de ASA. Sí. Entonces, lo que hice fue esto, le paro a la gente la furosemida, 24 horas, 48 horas sin furosemida. Doctor, ¿en serio? Sí. Pero usted a las 24 horas de haber parado la furosemida va a arrancar con esto, directo con ARNI. Pacientes en 85, 90 de sistólica, ¿ok? Y eso ha sido como un milagro, ¿ok? Ok. Esa gente de repente empieza a orinar, a mejorar. El fármaco lo que hace con eso es que, claro, sube la presión un poco porque le estás quitando el diurético. Y en ese momento que ayudaste a que la presión medio subiera, entra el ARNI, entra el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y ese paciente empieza a orinar. Con dosis baja, tú puedes volver a poner un poquito de diurético, pero dosis baja. Y el paciente empieza a orinar y empieza a perder kilos. Es como un milagro. Ahora, a la siguiente consulta, a las 2 semanas, el paciente vuelve con la misma presión en 80, pero seco, más seco, pues ha perdido edema, ha perdido peso, ha orinado más. ¿Y qué hace uno? Vuelve a duplicar las dosis del ARNI. Entonces, ¿qué opinan de eso? Yo quiero que comenten ustedes. Bueno, tú sabes que Ahí. el escenario Eso lo ideal, hacemos, doctor, eso lo hacemos. Entonces, creo que estamos a la misma onda, eso lo hacemos. fíjate, Estamos haciendo lo mismo. Suspendemos ciertos fíjate que medicamentos. el escenario ideal de algunas drogas, siempre me acuerdo mucho el estudio Copérnicus, donde el inicio del betabloqueante se hacía cuando el paciente estaba seco. Y me acuerdo que una vez en una charla que tuve que dar a nombre del doctor Diego Dávila, porque el doctor Diego Dávila no la pudo dar, en esa charla se cuestionaba mucho, y por cierto, el estudio Optimize Hair Filer, que hice mención lo hice mención ahí en el estudio. El estudio Optimize Hair Filer cuestionaba el uso del betabloqueante cuando el paciente estaba seco. No, hay que meterlo indudablemente desde el principio, no importa que el paciente esté húmedo, pero no hablan de hipotensión, ¿ok? Hablan de hipotensión. De verdaderamente el escenario de la hipotensión es un escenario que si está hipotenso por volumen intravascular bajo, indudablemente que tienes que eliminar los que inducen volumen intravascular bajo. Y si no es eso, muchachos, entonces sí hay que prepararse
para otro momento, que es o reducir los medicamentos o simplemente avanzar ese paciente a la fase esta que hemos hablado de unidades de insuficiencia cardíaca avanzada. Son escenarios, indudablemente. Uno cuando lee algunos, yo tengo por ahí algunas cartillas de cuándo se debe iniciar el medicamento en los 4 pilares. Cuándo se debe utilizar el ARNI, cuándo se tiene que utilizar el SGLT2, cuándo se debe utilizar el mineralocorticoide y cuándo utilizar el beta bloqueante. Y casi todos llegan al consenso de que hay que empezar a utilizarlo desde que entra el paciente. Desde que entra el paciente a la emergencia. ¿Ok? La clasificación. Ya la alta médica deben tener los 4 pilares. Por lo menos iniciado y antes de las 2 semanas y al mes, ya el paciente debe estar optimizado en su tratamiento. Por eso que yo a veces cuestiono un poco el hecho de tener aquí medicaciones que están a otras presentaciones, porque nos lleva consigo a que no podemos darle todo el tratamiento. Buenas noches, doctor. Una cosa, un comentario final. Buenas noches, doctor. A ver. Creo que no, Dime, no está permitido. Ya voy. ¿Va a hablar Simón o está permitido entrar a la conversación? No sé. Puedes hablar, Virginia, tranquilo. Esto así se puede hacer. Dime, vamos, cuente. Ok. Sí, porque los he escuchado hablar, pero estaba intentando conversar y no podía entrar al chat. Bueno, la cuestión de estos manejos ya tienen rato hablándonos, diciéndonos varios expertos. O sea, esto tiene meses, esto tiene tiempo, y más aún con estos medicamentos que también tienen unos cuantos años iniciándose en la insuficiencia cardíaca. Aquí la cuestión está en que a veces el seguimiento se nos hace difícil con los pacientes. En algunos casos, pues, el estar titulando la medicación y el que vayan a consulta a veces se nos hace un poco difícil. El costo también y buscar las causas, como ya se ha dicho en varias oportunidades. La cuestión aquí, cuando se tienen que iniciar estos medicamentos, si son los 4 de una vez o son 2 al principio, como más o menos ya la guía resume o da unos tics de que cuáles serían los menos hipotensores, porque ya conocer lo que es el fármaco en sí, eso es cierto que los ISGLT2 y los mineralocorticoides pues son los que menos tienen ese efecto. Sin embargo, pues, buscar el momento en que hacerlo o cuando esté el contexto clínico del paciente y iniciando los otros, pues también es algo que está bien especificado en la guía, y buscar siempre las causas, que es lo que a veces se nos hace un poco más difícil. Ahí dan también varios consejos de cómo hacerlo. Y lo del volumen intravascular que conversaron a último momento, también me parece muy interesante porque es allí donde se puede dar el inicio más rápido a estos ISGLT2 o iniciar los ARNI cuando ese volumen intravascular nos dé como esa luz para usarlo, y de esa forma los diuréticos se quedan sin indicación en ese momento, y titulando los otros de acuerdo a cómo dieron esas orientaciones, que siempre las hemos tenido. Lo único es que están como más reforzadas y están recordadas. Y bueno, eso era lo que yo quería conversarles. Muy bien, a ver, Simón, ¿sí? Bueno, fíjense, yo quería hacer un comentario, ¿no? Porque a veces nos enfrascamos en llevar al paciente a la dosis máxima, pero ¿cuál es realmente la dosis máxima en el paciente con insuficiencia cardíaca? Y quiero hacer hincapié en esto porque la dosis máxima es la dosis máxima tolerable por el paciente. Porque a veces tenemos, por ejemplo, el paciente con los pilares fundamentales, pero nos proponemos llevarlo a dosis máxima, y puede ser que tratando de llevarlo a dosis máxima, entonces, como dicen en criollo por ahí, nos pasemos de maraca.
Por ejemplo, tratar de llevar a dosis máxima el beta bloqueante, evidentemente, va a depender de la frecuencia cardíaca del paciente. Entonces, yo creo que siempre hay que evaluar el escenario del contexto clínico. La doctora Dulmari escribió una notica que yo comparto mucho, que es el tema de que muchas veces, y sobre todo en los últimos años, que primero sí, después no, la evidencia no ha sido sostenida en los últimos años, se ha cuestionado algunos estudios viejos y posteriormente cuando se vuelve a revisar, resulta que dijeron que no en la guía anterior, pero en esta guía sí está permitido. Por ejemplo, hace unos añitos atrás estaban satanizando la digoxina, cuando la digoxina en el contexto de la insuficiencia cardíaca aguda muchas veces nos ayuda al control de la frecuencia de ese paciente que está congestivo y que tiene frecuencia elevada y que o está en FA y nos puede ayudar mucho, sobre todo que en ese momento particularmente yo soy de los que creo que el paciente para poder colocarle beta bloqueante hay que secarlo. O sea, si el paciente está congestivo, el beta bloqueante, así sea dosis baja, pareciera que no va tan bien. Yo no sé en la experiencia clínica del resto de los que están acá en el foro chat, porque todos los que estamos acá tratamos insuficiencia cardíaca, este, eh, tienen esa percepción. Pues entonces, sí, hay que iniciar todo, pero recordar siempre que es importante la dosis máxima tolerable del fármaco, tratando de tener, por supuesto, los 4 pilares de la IC involucrados. O Exacto. sea, ir ajustando progresivamente, porque Tenerlo a en la veces cabeza, tenerlo en la cabeza que hay que poner los 4. aquí hay que poner los 4 y buscar la manera de poner los 4 e ir ajustando las dosis según las prioridades de lo que tenemos. Pues Así es, así es. yo diría que ese es el estado del arte de la medicina. Exacto. Una vez que pongamos los 4, que nos agarre Dios confesado si no lo hicimos, si lo hicimos mal o no, pero los pusimos. Pero, Exacto. bueno, yo creo que la congestión depende, Simón, no, hay pacientes que tienen congestión, o sea, yo a veces lo clasifico leve, moderado, severo. Creo que la parte leve yo inicio el betabloqueante. Mira, José, se queda. Mira, hay una charla que yo di hace como unos 5 años atrás sobre el hecho de lo que es la congestión intravascular y la congestión tisular. Exacto. Y la congestión, la congestión intravascular se elimina rápidamente con los diuréticos. La tisular es la que está utilizando un gran esfuerzo los inhibidores de la aldosterona y de la SGLT2. Esos son los verdaderos protagonistas en la fase tisular, porque en la fase congestiva es los diuréticos. Y les digo una cosa, sería muy bueno que revisáramos el estudio Optimize Hair Filer, porque el estudio Optimize Hair Filer aclara cuándo utilizar el beta bloqueante, porque las curvas de mortalidad fueron muy interesantes cuando se aplicó esperando que el paciente estuviera seco, a diferencia del paciente que entró por la emergencia y se le dio una vez. Pero eso va a ser tema de discusión de otra oportunidad. Bueno, muchachos, ya bastante tardecito, ya son las 9:30. Esto estuvo muy fabuloso porque la insuficiencia cardíaca siempre es un tema de mucho tela de cortar. ¿Ok? Agradezco mucho a César Landaeta, que fue quien nos dio la idea de esta charla, de este paper, a Sequea, a Simón y a todos los que hoy estuvieron presentes. Les agradezco mucho la compañía. Esto lo vamos a tratar de repetir una vez al mes. Gracias a ti, Carlos, por la iniciativa. Gracias. Amén, no faltaba más. Esperemos que entonces podamos darle continuidad a esto una vez al mes con la intención de discutir temas importantes y trascendentes en el ejercicio de la medicina, en este caso cardiovascular. Bueno, buenas noches entonces a todos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches. Hasta la próxima oportunidad. Gracias a todos. Bye. Chao. Saludos. Chao. Chao, Isano. Ok.